Muy buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la plataforma de Entérate con Leslie. Hoy vamos a tener a un distinguido invitado, al embajador Juan Álvarez Vica, con quien vamos a conversar lo que ha sido el dictamen del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, que se ha pronunciado de forma reciente respecto a las esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Fujimori, expresidente ahora fallecido. Muy bien, vamos a regresar en breve con el embajador Juan Álvarez Vita para conversar un poco los distintos enfoques que ha abordado este comité. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos en el bloque internacional, como lo hemos anunciado. Estamos en la plataforma vía Zoom con el embajador Juan Álvarez Vita. Él es internacionalista, diplomático en retiro, pero además ha sido presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por más de 10 años. Muy buenas tardes, señor embajador. Muchísimas gracias nuevamente por estar con la plataforma Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie. Y yo muy contento de estar aquí porque el programa que diriges tú es un programa muy serio, muy equilibrado y eso hace mucha falta aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, embajador. Y vamos a conversar algunos enfoques porque a veces el tiempo es muy tirano en estos programas y lo que ha sido el dictamen reciente del Comité para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, que se ha pronunciado sobre las esterilizaciones forzadas, ¿no?, que se llevaron a cabo durante el gobierno de Fujimori. Uno de los enfoques importantes que se rescata de este dictamen es que el comité ha considerado que las esterilizaciones forzadas que se han dado en el Perú han sido parte de un planeamiento sistemático, ¿no? Y que ello comporta, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal, pues un delito de lesa humanidad. Por otro lado, también ha hecho una observación al Perú respecto del convenio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que ha colocado de una forma restringida la interpretación de esta convención. Y tampoco le ha quedado claro, de acuerdo a las notas de intercambio que ha mandado el Estado peruano en el mecanismo de su defensa ante este comité, que el comité ha tomado nota, pero ha considerado de que no se han hecho, no se ha tenido claridad en las investigaciones realizadas a las autoras de las denuncias interpuestas y que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Es decir, sin su consentimiento, violentadas, ¿no? Por eso se dice esterilizaciones forzadas. Señor embajador, muchísimas gracias. Entonces, quedamos a disposición de estos enfoques. ¿Qué le parece realmente lo que ha dictaminado este Comité de Naciones Unidas y que declara, evidentemente, la responsabilidad internacional del Perú? Bueno, sí, coincido en que es muy claro y además yo quisiera agregar que muy pegado, muy próximo de lo que debe ser las apreciaciones éticas y las apreciaciones jurídicas. Yo creo que desde el punto de vista ético no cabe discusión. Las esterilizaciones forzadas van contra todo principio de ética. Y aquí hay una responsabilidad también que nosotros, los seres humanos, debemos ir acostumbrándonos a considerar. En cuanto al punto de vista jurídico, el comité ha hecho un análisis muy minucioso de todo lo acontecido en los últimos años, las numerosas veces en que el Estado peruano ha ido, por decirlo con más claridad, rehuyendo la aplicación de justicia a través de una serie de argucias y de criterios que si bien se pueden considerar que son jurídicas, pero eso me hace acordar a lo que le decía yo siempre a mis alumnos, que a veces el derecho se puede transformar en una masilla que se le va dando la forma que uno quiere, pero si va contra la justicia, pues eso es inadmisible. Por otra parte, la referencia a la ley que ha dado el Congreso sobre la cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad constituye uno de los
de los ejemplos más trágicos que yo haya podido ver de la manipulación política y de todo tipo en los últimos años, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial. Haber tergiversado todos los principios jurídicos para haber dado una ley de ese tipo. Y es clarísimo para el que maneja el derecho internacional, y tú lo conoces muy bien porque eres una gran conocedora de esa rama del derecho. Eso es completamente inadmisible, porque va contra la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, va contra el mismo Estatuto de Roma, en fin. Sobre eso nos hemos referido también en una oportunidad anterior en un programa aquí contigo. Ahora, evidentemente que lo que ha hecho el comité ha sido centrar este problema en las mujeres que fueron esterilizadas, pero no hay que olvidar que también hubo un número regular de hombres que fueron esterilizados. O sea que es un delito que ni siquiera podía escudarse en cuestiones falsas de, de singularización o de todo lo que el derecho puede formar a veces para llegar a conclusiones de ese tipo. Ujú, Pero no solamente estamos frente a un caso de violación a los derechos humanos de las mujeres, sino también de los hombres, ujú, aunque el porcentaje de hombres fue mucho menor, ¿no? Pero lo que sí tenemos que destacar es que es un delito de lesa humanidad. Entonces, los argumentos que el Estado peruano ha venido dando a este comité ujú, bien son deleznables, ¿no? Como que uno de ellos es que el sistema de aceptación de denuncias por parte del comité no había entrado en vigencia cuando se produjeron las esterilizaciones, ¿no? Entonces, hasta eso está mal planteado, porque no tiene absolutamente nada que ver. Continúa el efecto de las esterilizaciones. Y por otra parte, yo consideraría que podría considerarse como un delito de genocidio que está contemplado en una convención internacional que fue aprobada el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la proclamación universal de la Declaración Universal de Derechos Humanos. em, Entonces, y no hay escapatoria posible y hay que decir las cosas con toda claridad. ujú. Embajador, quisiera preguntarle en base a este primer enfoque que estamos haciendo del dictamen dos cosas. Primero, ¿por qué usted se considera para nuestros lectores, porque a veces no están muy familiarizados en qué significa delitos de lesa humanidad, y que sé que una gran parte de la opinión considera que no es así? Sin embargo, ¿por qué se considera que las esterilizaciones forzadas que, han, que se han dado durante el gobierno de Fujimori son consideradas delito de lesa humanidad? Bueno, está basado eso también en la Convención Internacional que acabo de mencionar. Y el Estatuto de Roma también es muy claro en este sentido. Aquí se trata simplemente de un genocidio, porque se ha singularizado además esa práctica de esterilización forzada en mujeres campesinas, en hombres campesinos con poca educación, ¿no? Pero no hubo ningún otro proyecto similar. O sea, todo indica que aquí ha habido la intención de eliminar, de destruir a un grupo étnico, concretamente de nuestro país. Y eso es completamente inadmisible. Embajador, una de las notas, en estas notas de intercambio de defensa que ha hecho el Estado peruano ante el Comité de la Mujer, decía de que la política nacional de población con la que se inicia este tema consideraba de que esto no estaba, que es falso, que esté dirigido solamente a mujeres, también fueron hombres, y que es falso que esto esté dirigido a mujeres indígenas o rurales. Sin embargo, el alto porcentaje
¿no? de esterilizaciones que se han dado ha sido a las mujeres integrantes de comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo contrastamos esto? El mismo comité dice, tomo nota de lo que usted me dice. Sin embargo, concluye que esta esterilización sí ha estado en cierta forma direccionado a mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo usted valora esta situación? Es decir, el contraste de lo que dice el Estado, que dice que no ha estado dirigido directamente a mujeres indígenas, pero el porcentaje dice lo contrario. Así es clarísimo. Y me voy a apoyar en tus últimas palabras. Esto simplemente se trata de algo que yo diría, y repito, un acto de genocidio encaminado a un grupo de mujeres de origen indígena del Perú Ujú. y de hombres, como lo dije antes. Ahora, esto me trae a recuerdo muchas cosas en relación con la situación de las esterilizaciones forzadas o involuntarias. Cuando trascendió lo que se estaba haciendo, que hubo muy poca difusión, yo escribí un artículo que fue publicado en el Diario del Comercio en el que me referí precisamente a este tema de las esterilizaciones. Recibí entonces una llamada de una abogada egresada de la Universidad Católica, Juliana Tamayo, lamentablemente desaparecida, falleció en Montevideo a raíz de un cáncer que sobrevivió. Era una profesional muy joven, ¿no? Me invitó entonces a participar en un panel al cual se había invitado también al entonces ministro de Salud del Perú. Bueno, lo concreto es que yo recibí una llamada de una funcionaria de la Cancillería, hoy con categoría de embajadora, que me dijo de parte del Ministerio de Salud que querían el texto de mi intervención en ese evento. Y yo recuerdo, como si fuera hoy, que le contesté, yo no suelo preparar textos escritos para este tipo de eventos, sino que voy, veo lo que ocurre, la forma como se está desarrollando el debate y luego hablo. O sea, yo no tengo ningún texto elaborado para esto. Asistí al evento y estaba el ministro Aguinaga, que tiene una destacada participación en el mundo político del Perú. Bueno, ahí pasaron unos videos entrevistando a un grupo de mujeres. El video era, las grabaciones eran todas en quechua. Entonces, el ministro hizo un comentario diciendo que no hablaba quechua y que no podía opinar sobre eso. Cuando me tocó hablar a mí, yo dije, yo agradezco el hecho de haber estudiado quechua en la Universidad Católica y a pesar de que no tengo oportunidad para practicarlo, sí entiendo todavía, ¿no? Y es espeluznante la forma como están narrando todo lo que han pasado estas pobres mujeres. Bueno, el debate terminó ahí, pero yo recuerdo que Julia Tamayo continuó con su labor para seguir investigando en todo esto. Y quiero rendirle un homenaje a ella, porque en realidad me parece que su figura está siendo olvidada precisamente por quienes más deberíamos mantener el legado que algunas personas nos han dejado. Y yo creo que Julia Tamayo León, a quien tuve oportunidad de tratar solamente una vez de manera personal, pero me produjo una impresión sumamente favorable de lo que puede ser también la actividad de las ONGs. Claro. Que Y no también, siempre, que no sí, siempre siguen ese camino, ¿no? También así hay es. que... Así es. Y justamente hablando de ONGs, para ir cerrando la entrevista, embajador, quisiera preguntarle lo siguiente. Han habido organismos internacionales
como UNSPA, por ejemplo, que ya ha hecho un deslinde respecto de su participación en temas de salud reproductiva y sexual, que habría, digamos, financiado estos programas de salud reproductiva y sexual con Perú, pero se dice de que en este tema de políticas de esterilizaciones habrían organizaciones internacionales financiando programas, ¿no?, de salud reproductiva y sexual que podría comportar de pronto un tema de esterilización sin consentimiento. ¿Usted conoce, tiene alguna información respecto de ello? Porque lo hemos leído en una denuncia constitucional que se presentó contra el expresidente y ahí tú pude tomar nota de que, por ejemplo, UNSPA deslinda, dice, nosotros no hemos financiado, ¿no?, programas de políticas restrictivas, sino de consentimiento informado, ¿no?, que es distinto. Y no todo lo que es salud reproductiva y sexual puede ser equiparable a esterilizaciones forzadas, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué opinión le merece, embajador? Bueno, yo no tengo conocimiento de que alguna organización internacional haya subvencionado esta campaña de esterilizaciones forzosas. Ujú. Dudo mucho de que así haya sido, porque de ser cierto, habría que cuestionar desde el principio todo ese tipo de ayuda, porque es completamente antiético hacer eso. No se puede forzar a ninguna persona ni a engañarla a que se someta a una operación de este tipo, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, embajador. Entonces le agradecemos su participación en la plataforma de Entérate con Leslie. Ha sido muy interesante poder intercambiar estas reflexiones y me quedo con una conclusión muy válida, ¿no? Además, todo lo dicho por usted es válido, pero me quedo con una conclusión que creo que es lo que más se resalta en estos momentos, ¿no? Que los argumentos del Estado que ha vertido en este comité son realmente deslesnables frente al tema de la política de esterilización forzada. Es un delito de lesa humanidad y por consiguiente se asume la responsabilidad internacional. Muchísimas gracias, señor embajador, por estar con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias, Leslie, por la invitación.